Los soldados rusos están sufriendo grandes bajas, sus tanques son destruidos y la economía del país enfrenta una grave crisis. La intención de Vladimir Putin al debilitar a Ucrania parece haber resultado en el debilitamiento de Rusia misma. En este análisis, exploraremos cómo la guerra ha dejado a Rusia más vulnerable que nunca, comenzando por su sector energético, que ha sido tradicionalmente uno de los pilares de su economía. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, el negocio del petróleo y gas en Rusia era sólido. En enero de 2022, un mes antes de la invasión, los informes indicaron que los ingresos por estas exportaciones habían superado todas las proyecciones para el año 2021, generando más de un tercio del presupuesto del país. La industria energética era un gran motor económico, con los ingresos de petróleo y gas superando las expectativas en un notable porcentaje, lo que se tradujo en una inyección comprensiva de capital en la economía rusa. En octubre de ese mismo año, se registraron ganancias impresionantes de $500 millones diarios, lo que indicaba que el sector energético estaba en su mejor momento. Sin embargo, la invasión de Ucrania fue un punto de inflexión. A raíz de esta, muchas de estas importantes ventas se desvanecieron, especialmente en Europa, que antes dependía en gran medida de las importaciones rusas. De hecho, se informó que la Unión Europea importó cerca de $75.000 millones en petróleo durante el año 2021, lo que representaba una parte esencial de los ingresos rusos. Tras la invasión, la UE impuso sanciones que afectaron drásticamente estas exportaciones, aplicando una prohibición que abarca hasta el 90% de las importaciones de petróleo ruso. También se introdujo un límite de precio, lo que impactó aún más el flujo de ingresos de Moscú. Pese a estas sanciones, Rusia intentó reducir sus envíos de gas a Europa. Esta decisión, aunque se pensaba que podría resultar beneficiosa al elevar el precio del gas, en la práctica demostró ser un error estratégico. Rusia no pudo redirigir sus exportaciones de gas, ya que la infraestructura necesaria para almacenar o enviar los enormes volúmenes que a menudo se vendían a Europa no estaba disponible. Las expectativas de que Europa, dependiente en un 40% del gas ruso, cedería a la presión se desvanecieron mientras la UE implementaba medidas más estrictas para reducir su dependencia. Además, las sanciones se intensificaron en 2024, afectando la industria gasífera rusa de manera drástica y asegurando que las ventas que antes eran rutinarias se convirtieran en raras. La dificultad de Rusia para vender su gas se complicó aún más por la competencia con gas natural líquido proveniente de otros países como Qatar y Estados Unidos, que podría empezar a fluir hacia Europa en los próximos años. A medida que la demanda global por energías más limpias crece y la UE diversifica sus fuentes, las perspectivas para el gas ruso se tornan aún más sombrías. Rusia está considerando opciones como el oleoducto Power of Siberia, que proporciona gas a China, pero las proyecciones indican que este proyecto no será suficiente para compensar la pérdida de ingresos de Europa. Aunque se planea un segundo oleoducto, las expectativas de retorno financiero son largas, con una capacidad de operación que será crucial para que Rusia recupere su inversión. Las condiciones actuales sugieren que podría pasar un tiempo considerable antes de que Rusia vuelva a ver un paisaje parecido al que tenía antes de la guerra. El impacto de la guerra ha llevado a que los países europeos encuentren maneras de reducir su dependencia de los recursos rusos, buscando alternativas en otros mercados. Mientras tanto, el interés de China en los productos rusos no ofrece el alivio que Moscú espera, ya que las compras se realizarán a precios reducidos en el futuro. Esto representa una dura realidad para la economía rusa, que ya está bajo una presión financiera significativa a causa del conflicto iniciado por Putin. El líder de Rusia ha causado un daño considerable al sector más lucrativo de su país, lo que ha resultado en un caos económico significativo para financiar su esfuerzo bélico. Como consecuencia directa, Rusia se enfrenta a un futuro en el que dependerá mucho menos de sus industrias más prominentes, debilitando su capacidad para recuperar el capital que ha perdido en su guerra. La situación es crítica y parece que empeorará con el tiempo. Más allá del petróleo y el gas, la venta de armas a otros países había sido una de las fuentes más importantes de ingresos para Putin. Esta industria alcanzó su punto máximo en los primeros años de la década de 2000, pero ha ido perdiendo impulso desde entonces. Las exportaciones de armas rusas disminuyeron drásticamente en comparación con años anteriores, mostrando una reducción significativa en las ventas a distintos países. Pocos años antes de la invasión a Ucrania, Rusia había logrado vender a un número considerable de naciones, pero para 2022, las cifras se habían reducido drásticamente, limitándose a algunos países. El descenso en las ventas es palpable, con un importante porcentaje menos de armas vendidas en comparación con años anteriores.
Para el periodo de 2017 a 2018, se reportó una drástica disminución, y la tendencia se ha mantenido negativa en los años siguientes. Este declive se ha visto acelerado por las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la guerra en Ucrania, las cuales han golpeado duramente la imagen de Rusia como proveedor de armamento de calidad. A medida que la reputación de los sistemas armamentísticos rusos se deterioraba, algunos de sus principales compradores, como China y Egipto, redujeron significativamente sus adquisiciones. La disminución en la compra de armas se ha observado en la notable reducción de adquisiciones de algunos de los principales clientes rusos. Países que solían importar considerablemente de Rusia han visto descensos abruptos en sus compras. Este fenómeno se ha visto alimentado, en parte, por la necesidad de Rusia de redirigir su producción militar hacia la guerra en Ucrania. El conflicto, que ha durado casi 3 años, se ha extendido más de lo que Putin había anticipado, lo que ha llevado a que muchos de los productos que Rusia podría haber vendido a otros países ahora se queden en el propio país. Es importante mencionar que la caída en las ventas de armamento ruso no comenzó con la invasión de Ucrania, lo que indica que existen problemas estructurales más profundos en la industria. La guerra ha revelado que los sistemas de armas más avanzados de Rusia no han logrado superar a un adversario que se descubre como inferior en fuerza militar, a pesar del apoyo que ha recibido de Occidente. La propaganda que afirma la superioridad de sus armas sobre las suministradas por la OTAN ha demostrado ser más ilusoria que real, lo que ha llevado a la reducción de compras por parte de naciones como India y China. Los efectos de las sanciones y la pérdida de confianza en la calidad de las armas rusas han sido devastadores. Las naciones que anteriormente solían depender de Rusia para sus compras armamentísticas ya no parecen dispuestas a continuar haciéndolo. La situación se agrava por el hecho de que Rusia ha dejado de ser competitivo incluso en mercados donde resultaba atractivo, como en la región de África subsahariana, que había sido una fuente vital de ingresos para su industria militar. Entre años específicos, Rusia había tenido una participación significativa en las ventas a dicha región, pero esta participación ha sido despojada considerablemente, corroborando que la guerra ha tenido un impacto desastroso en su sector de defensa. Hasta ahora, el conflicto en Ucrania ha afectado seriamente 3 de las industrias más fuertes de Rusia. La nación está exportando menos petróleo, gas y armamento que antes, lo que presenta un panorama sombrío para su recuperación económica en el futuro. Aunque las sanciones son el culpable inmediato de esta situación, el conflicto ha puesto de manifiesto las debilidades inherentes en el arsenal ruso, alejando los clientes que antes confiaban en sus productos. Sin la entrada de capital que la venta de armas solía generar, la economía rusa se enfrenta a un complicado horizonte. La prolongación de la operación militar especial de Putin solo exacerbará los desafíos económicos que enfrenta el país. Sin los ingresos que podrían haber apoyado a la economía rusa, la situación se tornará cada vez más precaria. Independientemente del desenlace de la guerra, Rusia se verá obligada a lidiar con un panorama económico deteriorado. La guerra en Ucrania también ha tenido un efecto inmediato y significativo en la moneda rusa, el rublo. Desde las primeras horas de la invasión, el mercado de valores de Rusia experimentó una dramática caída de hasta la mitad de su valor, y el rublo sufrió una fuerte devaluación. La caída del rublo fue un indicador frustrante de la inestabilidad económica, alcanzando niveles que no se veían desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Con el paso del tiempo y sin mejoras a la vista, la situación se ha mantenido desalentadora. En un momento posterior a la invasión, el rublo sufrió nuevas caídas, alcanzando niveles aún más bajos en comparación con el dólar estadounidense. Las proyecciones económicas para Rusia son sombrías, y el país parece estar en un camino hacia una depresión económica prolongada, exacerbada por las decisiones que se han tomado en el marco del conflicto y las sanciones internacionales. Este escenario presenta un futuro incierto para Rusia, donde la combinación de declives en sectores críticos y la pérdida de credibilidad en el ámbito internacional amenazan su estabilidad económica a largo plazo. La guerra no solo ha llevado a la pérdida de vidas y recursos, sino que ha golpeado al núcleo del aparato económico de Rusia, dejando secuelas que podrían tardar años en sanar, si es que alguna vez se recuperan del todo. La crisis económica que se avizora como consecuencia de estos eventos podría cambiar la dinámica del país para siempre, llevándolo a un estado de pobreza y dependencia de alternativas que antes no había considerado. Por primera vez desde el mes de octubre del año 2023, la moneda rusa experimentó una caída significativa, disminuyendo un 29% frente al yuan chino. El medio de comunicación Moscow Times reportó sobre este colapso en el valor del rublo, indicando que las autoridades rusas parecían haber aceptado que la moneda de su país caería por encima de los 100 rublos por cada dólar estadounidense hacia finales del año.
Aunque una moneda en depreciación no siempre es perjudicial para un país, el medio sugiere que un tipo de cambio bajo podría beneficiar el presupuesto estatal ruso, especialmente mientras se prepara para un gasto aún mayor en una invasión que se pensaba que duraría solo unos pocos días. Sin embargo, la caída del rublo conlleva múltiples efectos económicos negativos. El encarecimiento de las importaciones significa que Rusia debe gastar más para adquirir los productos necesarios. Esto se traduce en que el rublo ahora ofrece menos valor por dólar, lo que se refleja en que los ciudadanos rusos tienen un acceso más limitado a alimentos y bienes extranjeros que antes. Por otro lado, las exportaciones rusas se vuelven más baratas para otros países. En una situación normal, los precios bajos deberían facilitar que Rusia aumentara sus exportaciones, pero la realidad es que esto no está ocurriendo como se esperaba. Las sanciones impuestas en respuesta a la guerra han limitado la capacidad de Rusia para exportar lo suficiente, lo que ha contribuido a la caída del valor del rublo. Este contexto plantea un futuro incierto para Rusia, caracterizado por una inflación descontrolada y tasas de interés elevadas. Desde el inicio del conflicto, los precios en el país han ido en aumento constante. En un momento crítico, la inflación alcanzó niveles sorprendentes, pero aunque ha disminuido desde entonces, aún se encuentra lejos de lo que el país consideraría un nivel saludable. El Banco Central de Rusia tiene como objetivo una inflación anual del 4%, pero en octubre del año 2024, la inflación se situaba en un 8.5%, más del doble de la meta prevista. Las causas principales de esta alta inflación son la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales, lo que ha resultado en una crisis del costo de vida que afecta al ciudadano ruso común y que seguramente persistirá después del conflicto. Dado que las sanciones probablemente continuarán sin importar el resultado de la guerra, Rusia enfrentará la necesidad de reconstruir en muchas áreas, lo que sugiere que los ciudadanos más pobres se verán aún más empobrecidos en las próximas décadas. Muchos rusos no tienen la opción de solicitar préstamos para aliviar sus problemas financieros. Recientemente, se informó que Rusia había elevado su tasa de interés base a un nivel que no se había visto desde el año 2003. Se anticipa que esta tasa continúe en aumento, ya que se considera necesario un endurecimiento adicional de la política monetaria para controlar la inflación y las expectativas inflacionarias. El Banco Central de Rusia ha señalado que el alto gasto del gobierno es una de las causas de la elevada tasa de interés, y este gasto es, a su vez, un resultado directo de la guerra en Ucrania. La situación económica en Rusia se ha deteriorado debido a la guerra. Con el aumento de los precios y los salarios estancados, las tasas de interés más altas no logran contener la inflación, que sigue siendo alimentada por la dependencia de la economía rusa en la inyección de dinero del gobierno para financiar su ofensiva en Ucrania. A medida que Rusia gasta más en la guerra, la inflación se agrava y las tasas de interés deben elevarse aún más. En resumen, las acciones de Putin están llevando al país hacia la ruina. Las industrias del petróleo y el gas, que solían ser pilares económicos, se han visto paralizadas, lo que significa que ahora son mucho menos rentables en comparación con el año 2021. Aunado a esto, se prevé que Rusia tenga que vender su gas a China en el futuro a precios más bajos que los actuales, lo que representa un golpe adicional a su economía. El ciudadano ruso promedio se encuentra en una situación crítica, enfrentando un costo de vida que se ha disparado mientras sus salarios permanecen estancados. La falta de acceso a préstamos a tasas razonables agrava aún más la situación, y los intereses de esos préstamos solo aumentarán en el futuro. Todo esto contribuye a un sombrío panorama económico para Rusia, que no parece mejorar, incluso si se llega a una victoria en la guerra en Ucrania. Tal victoria conllevaría la pesada responsabilidad de reconstruir un país que ha sufrido casi 3 años de destrucción. En un análisis del Foro Económico Mundial, se estimó que el costo de reconstruir Ucrania podría alcanzar cifras astronómicas. Aunque la guerra no ha terminado, es evidente que el costo de la reconstrucción ya ha superado la cifra mencionada, con millones de viviendas, puentes y carreteras que necesitan ser reparados. Esta realidad pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrentará no solo Ucrania, sino también Rusia, a medida que busque recuperarse de las consecuencias de su propia guerra. En conclusión, la economía rusa se encuentra en una encrucijada crítica, marcada por la caída del rublo, la alta inflación y un futuro incierto. La guerra en Ucrania ha desatado una serie de efectos en cadena que han paralizado sectores fundamentales de la economía y han llevado a un empobrecimiento generalizado de la población. Las acciones de Putin han tenido repercusiones profundas, y el camino hacia la recuperación parece estar lleno de obstáculos, con un legado de destrucción y crisis que afectará a generaciones futuras. La situación actual es un claro recordatorio de cómo los conflictos pueden tener un costo no solo en términos de vidas,
sino también en la estabilidad económica de un país. Es importante recordar que el propósito de Putin no era simplemente destruir Ucrania, sino tomar control del país y reintegrarlo en Rusia, tal como sucedía durante la era soviética. Por lo tanto, si logra ganar la guerra, se verá en la necesidad de invertir en su reconstrucción. De lo contrario, todas las acciones emprendidas desde el inicio del conflicto en febrero del año 2022 resultarían en la casi total ruina de su nación, transformando a Ucrania en un verdadero desierto. Una de las cuestiones más urgentes es, ¿de dónde provendrá el financiamiento para esa reconstrucción? La inversión extranjera en Rusia ha caído en picada, y las decisiones de Putin han tenido un impacto devastador en las principales industrias del país. Se estima que, en los primeros 3 trimestres del año 2023, la economía rusa perdió miles de millones de dólares. Actualmente, la guerra se ha convertido en el único motor que sostiene a Rusia, y sea cual sea el resultado del conflicto, la nación enfrentará una abultada factura de reconstrucción que será difícil de financiar. El economista Ren Fuka advierte que un estancamiento prolongado podría ser la única forma de que Rusia evite un colapso económico total. Ucrania, por su parte, no aceptará ningún acuerdo que permita que Rusia continúe ocupando su tierra, lo que complica aún más la situación. Rusia se encuentra en una posición crítica, donde el coste de reconstruir Ucrania se incrementa constantemente, mientras el país agota sus recursos financieros limitados. Esta precaria situación conducirá a un eventual colapso financiero. A medida que el conflicto avanza, Rusia deberá confrontar su nueva realidad económica en un mundo donde se ha convertido en un paria geopolítico. Esta es otra manera en que la guerra podría llevar al colapso del país. Además, el ejército ruso ha visto una drástica disminución de su efectividad y capacidades. Desde una perspectiva ideológica y práctica, la incapacidad de Rusia para vencer a un país más pequeño es evidentemente alarmante, a pesar del apoyo recibido por parte de las potencias occidentales. El regreso de Putin a tácticas de guerra de trincheras reminiscentes de la Primera Guerra Mundial demuestra la ineficacia de los gastos militares rusos. Está atrapado en un modelo de guerra que las naciones poderosas ya superaron hace décadas. Esto no implica que Rusia haya dejado de representar una amenaza, ya que posee un arsenal nuclear, pero el temor que su ejército convencional había generado durante años se ha desvanecido. Rusia ya no tiene el mismo nivel de influencia en el ámbito geopolítico que solía tener, dado que siempre ha dependido de demostrar su poder para tener relevancia internacional. La realidad es que el país se ha blanqueado ante el mundo como un tigre de papel. En la práctica, la guerra emprendida por Putin ha dejado exhausto a su ejército, con cientos de miles de soldados muertos o heridos en el conflicto. Además, se han perdido una gran cantidad de sistemas de artillería y vehículos blindados. Las estimaciones apuntan a un número significativo de tanques y sistemas antiaéreos eliminados. En este contexto, la capacidad de producción de municiones de Rusia no cubre las necesidades del conflicto, lo que refleja un desafío aún mayor, ya que no solo la munición escasea, sino también la artillería y los tanques. De acuerdo con algunos análisis, la cadena de suministro de armamento soviético que anteriormente existía ha desaparecido, lo que dificulta que Rusia obtenga materiales esenciales como lo hacía en la década de los 80. Las sanciones impuestas por Occidente han hecho aún más difícil esta tarea, y es probable que se mantengan sin importar el resultado de la guerra. Ante esta situación, el futuro del ejército ruso es sombrío, ya que se encuentra severamente agotado, y Putin ha tenido que recurrir a países como Corea del Norte y China para abastecer a sus fuerzas armadas. Estos países están dotando a Rusia de armamento, y en el caso de Corea del Norte, incluso personal. Una vez que termine el conflicto, las proyecciones de poder de Rusia tendrán un peso significativamente menor, dado que su ejército convencional no estará en la mejor forma posible. La guerra ha llevado a la muerte de un gran número de soldados y ha beneficiado a la reducción de varias unidades de equipo militar. La reconstrucción de todo lo perdido requerirá décadas, pero si se considera la situación financiera actual de Rusia, es probable que el país no cuente con los recursos necesarios para reponer su ejército. La reputación de Rusia y la efectividad de su ejército han quedado irremediablemente dañadas por la guerra en Ucrania. Informes indican que la percepción del ejército ruso ha cambiado drásticamente, poniendo en tela de juicio su eficiencia y la calidad de su equipamiento. Este deterioro en la reputación se ve respaldado por una notable disminución en las exportaciones de armamento, lo que agrava la situación. Además, la corrupción internalizada en el sistema ha sido identificada como la raíz de muchos de estos problemas.
A pesar de que el ejército ruso parecía estar en la cúspide de su poder, se ha descubierto que carece de la planificación y entrenamiento adecuados para enfrentar un conflicto como el de Ucrania. Esto ha llevado a Putin a recurrir a tácticas de desgaste, pues no tiene otras estrategias viables. A lo largo del tiempo, ha quedado claro que Rusia no es la máquina de guerra eficiente que pretendía ser ante el mundo. La debilidad militar de Rusia se convertirá en un factor crucial en el futuro. Por otro lado, la OTAN está mejor preparada que nunca para detener un posible ataque ruso. Se espera que un número significativo de sus miembros alcance, o incluso supere la meta de gasto en defensa correspondiente al Producto Interno Bruto, lo cual contrasta con la situación de años anteriores. La invasión de Rusia a Ucrania ha tenido un efecto inesperado. Ha fortalecido a la OTAN, algo que Putin no anticipó. En el contexto del equilibrio de poder, la situación actual es claramente desfavorable para Rusia, ya que, mientras la OTAN se refuerza, el ejército ruso se debilita y la economía del país se aproxima al colapso. En este escenario, Rusia ha comenzado a depender de aliados como Corea del Norte y China para sostener su ejército tras prolongados conflictos en Ucrania. Estas naciones, a su vez, ejercerán presión sobre Rusia para que cumpla con sus deudas en un momento en que el país se enfrenta a una Europa mucho más preparada y fortalecida. Los costos de la guerra han sido enormes, y se estima que Rusia ha perdido una gran cantidad de personas en el conflicto. Muchos ciudadanos rusos han abandonado el país para evadir el servicio militar obligatorio o porque no están de acuerdo con las acciones bélicas de Putin. Esta fuga de talentos incluye a muchos individuos destacados, lo que implica que el futuro de la nación se verá afectado en términos de innovación y fuerza laboral. Proyecciones indican que, en un futuro no muy lejano, la población de Rusia podría reducirse considerablemente, lo que presagia un panorama sombrío para la nación. La economía rusa está seriamente dañada por la guerra prolongada, que consume prácticamente todos sus recursos. El sector petrolero y de gas, vital para la economía del país, probablemente no se recuperará a los niveles anteriores al conflicto, mientras que la desorganización militar que ha caracterizado la intervención en Ucrania perjudicará sus operaciones de exportación de armamento. Estos desarrollos han llevado a un mercado bursátil lleno de volatilidad, y el valor del rublo ha caído drásticamente, en medio de una inflación elevada y tasas de interés extremadamente altas. El ejército ruso enfrenta serias dificultades por la falta de equipo y personal, lo que, además, dará lugar a una escasez de mano de obra y cambios demográficos que afectarán gravemente al país en las próximas décadas. Rusia, tal como la conocemos, se encuentra debilitada, independientemente del desenlace en Ucrania. Surge la pregunta sobre el futuro de la nación. ¿Podrá Rusia recuperarse de las gravísimas pérdidas en su prestigio geopolítico y su infraestructura, o estamos ante el colapso definitivo de una antigua superpotencia, todo ello a raíz del conflicto con un país que Putin pensó que podría conquistar rápidamente?